cultural por Internet. Bien. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Existencias, aquí donde difundimos historias y estilos de vida de gente que hace de su existencia triunfos, de gente que era derroteros de vida en la de los demás. En resumen, gente que merece ser reconocida. Hoy martes, una transmisión especial de Existencias, considerando las fechas FIL y sobre todo porque tenemos la presencia aquí de una eminencia en el grupo, en la música, en el rock en tu idioma. Yo, en lo personal, así lo conozco. Ella nos contará más a detalle de sí. Tenemos aquí a Piro Pendas. Bienvenido, Piro. Muchas gracias, hermanos de Radio Morir. Un placer estar aquí, un placer estar en Guadalajara y estar aquí en esta emisora tan especial. Gracias por la invitación, estamos honrados. Sí, no, el contrario, el honrado soy yo de que hayan volteado los ojos a Radio Morir, a Existencias en particular. Y pues si te parece, vamos entrando en la dinámica de Existencias, Piro. Ahí tenemos, bueno, las intenciones de estar aquí presentes porque vas a presentar un libro, Sentido Contrario. Pues ahora sí que tu faceta como compositor, como escritor, ya a mí me comentabas fuera de micrófono, tu vena literaria. Pero me gustaría empezar, Piro, porque yo quiero esa pregunta con la que yo inicio mis programas normales, inicios. Piro Pendas, ¿cómo se inicia en esta cuestión de la música? Que me imagino que va junto con pegado las letras con la música. Sí, definitivamente. Bueno, es Pendas, nomás para que sepas. Con acento la Pendas. La pesa, así como Amarás. Pendas. Amarás. Piro Pendas. Muy bien. Pero mira, yo a mí el rock and roll me cautivó desde niño, desde muy chavito, y pues nací en una época donde no era fácil tener el apoyo de tu familia para dedicarte a la música. Sin embargo, creo que siempre tuve un cierto verbo como para encantar al prójimo y convencí a mi jefe a que me regalara un bajo japonés, igualito que el de Paul McCartney, nada más que japonés, ¿no? Que era de violín, y yo soy derecho para todo, menos para la guitarra y el bajo, obviamente, porque yo creía que con esta mano, pues era la mano que dominabas, ¿no? Entonces supuestamente con esta es con la que tocas, pero yo digo, puta, con la derecha es con la que haces escalas, acordes, con la que haces maravillas. Con la que le das vida. Le das, ¿no? Entonces según yo era derecho y no, yo era zurdo. Y de pronto cuando me volví fan de los Beatles me di cuenta que McCartney era zurdo. Me empecé a identificar con él y como desadaptado que he sido toda mi vida, en vez de empezar a tocar primero la guitarra o el piano y luego el bajo, empecé a tocar primero el bajo. Luego empecé a tocar la guitarra. Empecé a sacar canciones de oído. Estudié un poquito de armonía tradicional y me pareció sumamente aburrido. Y mi verdadera escuela, hasta cierta madurez de mi vida, fue la música que yo escuché. Fue desde Alice Cooper hasta los Rolling Stones, hasta David Bowie, hasta Peter Gabriel con Genesis. Tenía un gran gusto por la música progresiva británica, que era muy compleja, con polirritmos y con unos acordes y con unas cuestiones de armonía muy pesadas, y todo eso me encantaba Yes, me encantaba King Crimson, me encantaba Emerson, Lake and Palmer, me encantaba Jethro Tull, y como te comenté, Peter Gabriel con Genesis. Esa etapa me pareció maravillosa, y obviamente me gustaba mucho el rock and roll, me gustaba mucho Johnny Winter, Alice Cooper, Traffic, The Who, y crecí con todo eso. Y cuando yo terminé la prepa, estaba sumamente confundido, porque a mí me tocó una etapa en que yo creo que estaba muy mal diseñada la escuela, ¿no? Porque tenías a huevo que estar estudiando matemática, analítica y química cuando eran cosas que a ti no te interesaban. Sin embargo, a ti te encantaba la historia del arte o la literatura o la historia universal, y en vez de que te hubieran empezado a enfocar a esas materias desde joven, te empezaban a enfocar eso al final de la prepa. Entonces yo acabé la prepa así, puta, me costó muchísimo trabajo pasar de secundaria a prepa porque traía problemas con la trigonometría. Simplemente no me gustaba, entonces no la estudiaba. Y si no la pasaba, no podía entrar a prepa. Entonces tú me quitabas trigonometría y yo tenía un promedio como de 9.2. ¿Y sabes cuánto tenía en trigonometría? 1.8. Me bajaba el promedio, cabrón. Entonces me fui a un extraordinario, a otro, hasta un tercer extraordinario, hasta que tuve que estudiar y entenderla, ¿no? Entonces perdí mucho tiempo en todo eso, y yo creo que eso todo me robaba mucha pasión y mucho amor al arte, porque yo quería estar como oyendo música y tocando en una etapa de mi vida que la verdad mis padres no sabían mucho qué hacer conmigo, ¿no? Y de pronto acabo la prepa, no quiero estudiar nada,
no quiero estudiar. ¿La rebeldía nada. de la edad? No, quería estudiar música. Y me acuerdo que de pronto por ahí conocí un saxofonista muy chingón que me dijo que él había estudiado en Austria. Y le dije a mi jefe, papá, ¿y si de pronto me voy al conservatorio de Austria? Y fue así como si le hubiera dicho, pues quiero ser marciano, cabrón. Una cosa así completamente fuera de orden, ¿no? Y entonces empecé a estudiar hotelería. Totalmente Sí. disímil. Pero me gustaba mucho la onda de alimentos y bebidas y de preparar tragos y de cocinar, y me empecé a ir hacia ese rubro, de esa parte, no tanto a la cuestión de la hotelería de división cuartos. Y en ese inter surge el punk y empiezo yo a ver músicos un poquito más grandes que yo haciendo un rock and roll con una tremenda actitud, con una fuerza completamente nunca antes vista, porque pues imagínate, nuestros ídolos eran Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, y los que te he mencionado, ¿no? Y de pronto yo empiezo a ver a The Clash y a los Sex Pistols y yo digo, yo quiero hacer eso, güey. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo tenía 20 años y le decía a mis jefes que me iba a la universidad y me iba a ensayar con el Dangerous Rhythm. Me faltaban como 4 meses para graduarme y no me gradué porque yo ya sabía que yo no me iba a dedicar a eso. Yo ya sabía que yo me iba a dedicar a la música, y fue cuando empecé a componer, a cantar, porque nunca había... Yo cantaba muchísimo haciendo coros cuando tocaba el bajo con las bandas con las que había llegado a palomear y eso, pero nunca me imaginé como un frontman, ¿no? Como un tipo como Mick Jagger, que lleva una banda hacia adelante y que da la cara con el público y que los hace aplaudir, que los hace brincar, que se encarga de más o menos todo este alboroto y de esta interacción que hay con el público, ¿no? Y de pronto ahí empecé a cantar. Empecé a tomar clases de canto porque después de nuestro primer show, que fue en Tlatelolco, después de Javier Batis, casualmente, que Javier Batis ya era una leyenda, era ya un ícono, y salimos nosotros 4, el Dangerous Rhythm, y tocamos media hora y yo me quedé medio afónico y yo dije, yo tengo que aprender a cantar, tengo que aprender a respirar. Y estudié más de 10 o 12 años con Lulú Quintero. Mis compañeras eran Yuri y Aida Cuevas, algo muy chistoso, y eran unas chavitas. Y yo llegaba y ahí yo berreaba mi voz, ¿no? Al lado del piano para hacer la 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 la, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. Y eso era muy importante porque entrenas tus cuerdas vocales, que son un par de músculos. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Esta es mi vida. Empecé a componer, empecé a hacer letras, y ahí es donde te contesto tu pregunta. Mi verdadero oficio ha sido el de creador de canciones, el de poder agarrar una guitarra, ya sea yo solo o con alguien más, y desarrollar una canción que pueda mover corazones, que exprese algo, que diga algo, ¿no? Y a través de los años me di cuenta que estaba siempre escribiendo letras para canciones, cuando de pronto tenía tantos sentimientos y tantas cosas adentro de mí y estaba observando tantas cosas que empecé a hacer letras sin ninguna preocupación de meterles música, sino simplemente una intención de documentar un momento de mi vida, de hablar sobre algo, de expresar un sentimiento que tenía en ese momento, y es como empezó el camino hacia mi libro, ¿no? Muy bien, mira, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar música específica que es del gusto tuyo. Ahora sí que es tu hijo dorado, de los muchos que pudiéramos mencionar. ¿Qué tema vamos a escuchar? Las calles de mi continente. Genial, este es un tema inédito que lo lanzamos en el disco del 40 aniversario de Ritmo Peligroso en 2018, y está interpretado no nada más por Ritmo Peligroso, está interpretado por el colectivo Nahual, porque casualmente llegó Rubén Albarrán al estudio, llegó Sergio Arau, llegó Dr. Chenka de Panteón Rococó, y estaban los dos neones, Sergio Santa Cruz y Humberto Calderón de la banda Neón. Entonces nos pusimos a cantar y dijimos, esto ya no es una colaboración, esto ya es un colectivo, ¿no? Entonces hay dos versiones, la versión de Ritmo Peligroso, y creo que esta es la del colectivo Nahual, donde van a reconocer ustedes los diferentes tipos de voces de estos personajes que les comenté. Perfecto, al regreso comentamos la letra porque es algo de lo que me atrajo, Piro, la letra social, ¿no? Digo, llamémoslo así de primera instancia. Regresamos después de este corte, estamos aquí transmitiendo especial Existencias.